Buenos días. Hoy veremos la clase número 8 del módulo 2 del curso de Química Biológica Avanzada para investigadores del área biomédica. Hoy veremos el tema de soluciones reguladoras de pH. Como ya hemos visto en clases anteriores, el pH es una variable de soluciones que nos permite deducir o interpretar si una solución es ácida o básica. Cuando el pH es 7, decimos que la solución es neutra y no hay exceso de ácido ni de base. Cuando estamos a pHs inferiores a 7, decimos que la solución es ácida y hay un predominio de sustancias que ceden protones, mientras que si el pH es mayor que 7, estamos en presencia de una solución básica donde hay un predominio de sustancias con capacidad de captar protones. Hemos visto en la clase anterior también un algoritmo que nos permite calcular el pH de soluciones dependiendo cuál es el soluto que se encuentra. Ya hemos visto qué es lo que ocurre cuando tenemos una base fuerte, un ácido fuerte, ácidos polipróticos, ácidos débiles, anfolitos, sales y bases débiles. Cada una de ellas requiere de ciertos valores para poder calcular alguna concentración a través de una fórmula en particular. Con las fórmulas podemos calcular ya sea concentración de protones, concentración de oxidrilos, y a partir de ello, siguiendo fórmulas específicas, podemos llegar en todos los casos a calcular el pH y deducir si hay un predominio de protones o de oxidrilos en la solución. Recordemos brevemente el concepto de un ácido débil. Un ácido débil es una sustancia que puede ceder protones, pero que no se disocia en un 100%. Un ejemplo clásico de ácidos débiles es el ácido acético. El ácido acético, cuando se encuentra en agua, puede ceder sus protones generando acetato y protones o hidronios. Esto es un equilibrio químico porque el ácido no llega a disociarse en un 100%. Podemos escribir para este equilibrio una constante de equilibrio que llamamos Ka, que es la multiplicación de las concentraciones de los productos, es decir, de los protones y los acetatos, dividido por la concentración de los reactivos. En general, para los ácidos débiles, estas constantes tienen números menores que 1, como por ejemplo en este caso 10 a la menos 5. Este valor de 10 a la menos 5, como ya hemos visto en el tema de equilibrio químico, nos está indicando que la concentración de los productos es 10 a las 5 veces menor que la concentración de los reactivos, o dicho de otra manera, los reactivos es 10.000 veces, 100.000 veces mayor que la concentración de los productos, lo que nos está indicando que este equilibrio está prácticamente un 100% desplazado hacia la izquierda, es decir, que como representamos en este dibujo acá, la mayor proporción del ácido se va a encontrar sin disociar, que está representado por esta barra de color rojo, y muy poco del ácido se encontrará disociado al estado de anión. Veamos qué ocurre en un recipiente que contiene agua, al cual le modificamos la concentración de protones y oxidrilos. Como ya vimos, el agua sufre un equilibrio de autoprotólisis, que se llama, es decir, el agua es capaz de ceder un protón a sí mismo transformándose en un hidronio y en un oxidrilo. El producto de la concentración de hidronio por oxidrilo es 10 a la menos 14, lo que está indicando que este equilibrio está muy desplazado hacia la izquierda y que las concentraciones que tenemos de hidronio y de oxidrilos son pero muy pequeñas. Entonces, ¿qué ocurriría si en alguna circunstancia aumenta la concentración de protones por el agregado de un ácido que venga del exterior? Cuando aumenta la concentración de protones, el equilibrio se desplazará hacia la izquierda. Pero ¿qué ocurre? Como la concentración de oxidrilos es muy pequeña, este equilibrio no se puede desplazar porque no hay oxidrilos suficiente como para producir la reacción y por lo tanto son muy pocos los protones que se van a consumir respecto de los que ingresaron. Es decir, que al haber ingresado protones, nos quedará igualmente, aunque el equilibrio se intentó desplazar hacia la izquierda, nos quedará una concentración de protones muy grande. Si la concentración de protones es muy grande, el pH del agua va a descender mucho
ante el ingreso de un ácido. ¿Qué ocurriría ahora si lo que hacemos es ingresar del exterior una base, es decir, que ingresen oxidrilos? Cuando ingresen oxidrilos, vamos a tener oxidrilos en exceso debido al aporte externo que se ha producido. Por lo tanto, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, pero como los oxidrilos son muy grandes, esto va a producir un gran consumo de protones, dejando aún mucho menos que los protones que teníamos originariamente. Al haber muy pocos protones, esto va a determinar que haya un aumento de pH extremadamente grande. Es decir, que cuando agregamos un ácido o una base al agua, lo que esperamos es que el pH descienda mucho en el caso de un ácido o ascienda mucho en el caso de una base, pero nunca va a quedar cercano a 7, que sería la neutralidad. Volvamos al ácido débil. Como hemos visto, un ácido débil es un equilibrio que está muy desplazado hacia la izquierda, donde predomina la concentración de ácido que tenemos con respecto a la concentración del anión. Entonces, muy bien, ¿cómo reacciona esto? Supongamos que aumentamos la concentración de protones. Si aumentáramos la concentración de protones, sabemos que el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, produciendo un descenso de la concentración de acetato y un aumento de la concentración de ácido acético. Al aumentar la concentración de ácido acético, pero acá ¿qué es lo que va a ocurrir? Al haber aumentado los protones y descender el acetato, ya de por sí tenemos poco acetato. Entonces, al desplazarse el equilibrio hacia la izquierda, lo que vamos a tener es que se va a ir formando ácido acético y rápidamente se nos va a afectar a terminar el acetato, y de esta manera se van a consumir protones, pero no se llegarán a consumir tanta cantidad. Veamos ahora qué ocurre si disminuye la concentración de protones. Si disminuye la concentración de protones, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, como ya sabemos por el principio de Chatelier. Esto va a determinar un aumento de acetato y una disminución de ácido acético. Como acá tenemos mucha cantidad de ácido acético, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, pero va a poder desplazarse bastante hacia la derecha porque tenemos mucho ácido acético. De esta manera, al desplazarse hacia la derecha, va a poder reponer los protones que se gastaron. Entonces, como hemos visto, al tener solo un ácido, bien podemos responder neutralizando la bajada de protones, pero no podemos neutralizar el aumento. Veamos ahora esta situación. Supongamos que en una solución tenemos el ácido débil, que como ya vimos es un equilibrio que está desplazado hacia la izquierda, donde prácticamente toda la especie se encuentra en la forma de ácido. Pero supongamos que en el mismo recipiente tuviéramos una sal que proviene del mismo ácido. Por ejemplo, este es el ácido acético y la sal que tenemos acá es el acetato de sodio. El acetato de sodio es una sal que colocada en agua se disocia completamente. Por lo tanto, prácticamente toda la sal se va a encontrar al estado de acetato y de sodio. Cabe resaltar acá que el anión que forma la sal es el mismo anión que genera el ácido. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos esta situación, en una solución tuviéramos el ácido débil y también tuviéramos una sal, tendríamos aproximadamente igual cantidad de ácido que igual cantidad del anión. Es habitual, cuando trabajamos con estas soluciones, que al referirnos al anión del ácido, lo nombremos directamente como la sal. Entonces, ¿qué ocurre en una solución de este tipo donde nosotros tenemos tanto el ácido en una proporción importante con respecto al anión? Si se produjera una disminución de la concentración de protones, el equilibrio se desplazaría hacia la derecha para reponer los protones, aumentando la concentración de acetato y disminuyendo la concentración de ácido acético. Es decir, va a disminuir la cantidad de ácido acético y aumentar la concentración de acetato, como vemos acá. Pero como teníamos una buena proporción de ambos, no se me va a llegar a gastar todo el ácido acético y se me va a formar un poco más de acetato. Esto va a determinar que cuando el equilibrio se desplaza hacia la derecha, los protones que habían descendido originariamente ahora aumenten. De manera de que no se va a notar el descenso de la concentración de protones porque ha sido neutralizado por el desplazamiento hacia la derecha. Comparemos qué es lo que ocurre con agua comparado con esta solución que contiene ácido acético y acetato.
Como hemos visto, si aumentamos la concentración de oxidrilos, que equivale a desplazar el equilibrio hacia la derecha y consumir protones, como al haber agregado oxidrilo el equilibrio se desplaza hacia la derecha y los protones que tenemos en el agua por la constante de equilibrio son extremadamente pocos, va a haber un gran descenso de la concentración de protones, con lo cual el pH va a aumentar mucho. Pero si nosotros tenemos una solución en la cual tenemos el ácido débil y su sal y bajamos la concentración de protones, como tenemos una buena cantidad de ácido débil, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha lo suficiente como para neutralizar ese descenso en la concentración de protones y por lo tanto el pH va a aumentar, pero no tanto como hubiera aumentado en el agua. Por eso a esta solución que tenemos acá decimos que es una solución amortiguadora de pH, porque ante el mismo cambio que se produjo en el agua, que llevó a grandes cambios de pH, en este caso el cambio de pH es menor. Pasemos a otra situación. Supongamos la misma solución que contiene el ácido débil, prácticamente en gran proporción, porque el equilibrio está desplazado hacia la izquierda, y el anión de la sal, que este equilibrio está prácticamente desplazado hacia la derecha. Es decir, que, volvemos a repetir, cuando yo tengo una solución que contiene el ácido y su sal, prácticamente en la solución lo que nos queda es el ácido, porque este equilibrio está desplazado hacia la izquierda, y el anión, es decir, a lo que llamamos habitualmente sal, desapareciendo prácticamente esta especie y las otras especies no tendrían importancia. Entonces, ¿qué ocurre si a esta solución le aumentara la concentración de protones? Al aumentar la concentración de protones, por el principio de Chatelier, este equilibrio se desplaza hacia la izquierda, produciendo un descenso de la concentración de acetato y un aumento de la concentración de ácido acético. Esto lo vemos en las barras, o sea, bajó el acetato y aumentó el ácido acético. Esto hizo que el equilibrio fuera hacia la izquierda y al ir hacia la izquierda ha consumido protones, evitando el aumento que había de la concentración de protones. Comparemos nuevamente entonces qué ocurre ante un ingreso de protones en el agua o en la mezcla. Si aumentan los protones, como dijimos, el equilibrio va a ir hacia la izquierda, pero como la concentración de oxidrilo que tenemos es muy pequeña, este equilibrio no puede ir mucho hacia la izquierda, por lo tanto los protones descienden muy poco, permaneciendo elevados, lo que lleva a una disminución importante del pH. En la solución en que tenemos el ácido acético y el acetato, si aumentamos la concentración de protones, el equilibrio va a ir hacia la izquierda, pero como tenemos cantidad de acetato importante, esto va a llevar a que se consuman todos los protones y por lo tanto el pH va a descender menos que en el caso del agua. Por eso, volvemos a repetir, esto es una solución amortiguadora de pH o buffer. ¿Cómo se calcula el pH en una solución amortiguadora? Bueno, nosotros tenemos una sal y un ácido. Es importante resaltar que el anión que compone a la sal es el mismo anión que genera el ácido por disociación. Este equilibrio, dijimos, está muy desplazado hacia la derecha, mientras que este equilibrio está desplazado hacia la izquierda. Por lo tanto, vamos a tener el ácido y el anión de la sal. Son las dos cosas que nos interesan. Debemos recordar que el ácido es un ácido débil y por lo tanto tiene una constante de equilibrio que es la concentración de la sal por el protón sobre el ácido. Entonces, volviendo a este equilibrio, recordemos esto es lo que nosotros llamamos sal y este sería el ácido. Por lo tanto, la constante de equilibrio nos quedaría el producto de sal por protones dividido el ácido. Si aplicamos logaritmo negativo a ambos miembros, nos quedaría menos el logaritmo de la Ka, acá nos quedaría menos el logaritmo de protones y menos el logaritmo de sal sobre ácido. Esto estamos aplicando algunas propiedades del logaritmo que no haremos en detalle en esta situación. Si ahora transformamos menos logaritmo en pKa y menos logaritmo de protones en pH, nos queda esta ecuación, y si pasamos el logaritmo para el otro lado e invertimos los términos, nos queda que el pH es igual al pKa más el logaritmo de la sal sobre ácido. Esta ecuación se conoce como ecuación de Henderson y Hasselbalch y es la que nos permite calcular el pH para una solución amortiguadora de pH donde conocemos la concentración de la sal y la concentración del ácido. Veamos un ejemplo.
Calcular el pH de una solución de ácido acético 0,01 molar y de acetato de sodio 0,05 molar, cuya Ka es 2,5 por 2 por 10 a la menos 5. Utilizamos la ecuación de Henderson y Hasselbalch y reemplazamos los resultados. El pKa es menos el logaritmo de la Ka, que en nuestro problema es 2 por 10 a la menos 5. El logaritmo de la sal sobre el ácido. La sal es el acetato de sodio, que es 0,05, como vemos acá, y el ácido es 0,01, que es lo que tenemos acá. Resolviendo esto con una calculadora científica, nos da que el pH de esta solución es 5,4. Este es el pH que tiene. Después veremos cómo esta solución es capaz de amortiguar los cambios de pH ante el ingreso de sustancias ácidas o sustancias básicas. Llamamos a la concentración 0,05, que es la concentración del acetato de sodio, la llamamos concentración absoluta de la sal. También se suele llamar reserva básica. 0,01 molar, que es la concentración del ácido, la llamamos concentración absoluta del ácido o reserva ácida. Y al cociente 0,05 sobre 0,01, que daría como resultado 5, lo llamamos concentración relativa. Ya veremos de estos términos en clases posteriores, que son importantes para evaluar la eficacia que tienen estas soluciones en amortiguar el pH ante el ingreso de ácidos o bases. Bueno, entonces, completando nuestro algoritmo, nuestro problema en las soluciones es calcular el pH. Ya hemos visto que para calcular el pH tenemos que tener en cuenta, lo que tenemos en rectángulos amarillos, qué tipo de sustancia se encuentra en la solución. Identificado el tipo de sustancia, podemos, aplicando fórmulas específicas, llegar a calcular el pH. Hoy hemos agregado este algoritmo, que es lo que ocurre cuando tenemos un buffer. Cuando tenemos un buffer, debemos aplicar la ecuación de Henderson y Hasselbalch, que nos da directamente el valor del pH de la solución.